Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes una vez más, a todos los que nos están escuchando ahora en el momento en que esta transmisión se está pasando en vivo y a todos aquellos que nos estarán escuchando a través de la vida, ¿no? Y digo a través de la vida porque mientras existan redes sociales siempre quedará el programa y alguna persona nos escuchará el día de mañana. Permítame orar. Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Queremos darte gloria, honra, poder y honor a tu santo nombre y pedimos tu bendición para cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. Que tu palabra nos llame a libertad y tu palabra nos limpie de toda situación que impide que tengamos una relación personal y cercana contigo. Para gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Esta semana nos corresponde el estudio de la porción Miketz. ¿Qué significa al final? Es la número 10 del Pentateuco o de la Torá, como es conocido en esta semana. Y es titulada Miketz, ya que comienza narrando en el capítulo 41, verso 1, y aconteció que al final de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Aquí nos describe 2 sueños que tuvo Faraón en Egipto. Debido a estos sueños de Faraón, la prisión y los años de encarcelamiento de José llegan a su final. Mi mamá solía decir, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Algunos solían decir, Dios aprieta, pero no ahorca, aunque en ocasiones decimos, pero aflójame, que ya me estoy ahogando. Entonces, el encarcelamiento de José llega a su final. José interpreta los sueños, explicando allí en la prisión a 2 personajes que sirvieron de testigos, uno de ellos el día de mañana para José poder salir, y están relacionados estos sueños de Faraón con 7 años de abundancia y 7 años seguidos de una hambruna, y aconseja a Faraón almacenar suficiente grano y todos los cultivos en almacenes mucho más grandes que se van a recoger durante estos 7 años de abundancia. Faraón nombra a José el gobernador de Egipto, lo pone como virrey, el segundo en mando en todo el pueblo o la nación, el país, el imperio de Egipto. José se casa con Asenat y tiene 2 hijos, hijos de la promesa, los cuales Jacob bendice después, Manasés y Efraín. En el capítulo número 41, habla acerca de 2 sueños de Faraón. Y José es un esclavo que está allí y es puesto como gobernante. Saltó de la posición de esclavo, ha sido vestido con vestiduras reales y toma una posición de mando de virrey. Entonces, en porciones pasadas, especialmente la semana pasada, se estudió la vida de José cuando él fue acusado falsamente. Hermanos, y quiero hacer un hincapié en esto. Cuando nosotros seamos acusados injustamente, Pedro decía en su carta a todos los expatriados, a todos los dispersos, cuando nosotros seamos acusados de alguna cosa que no es cierta, sintámonos gozosos, no por lo que está sucediendo, sino porque realmente somos pueblo de Dios, y el pueblo de Dios siempre va a ser perseguido, siempre va a ser tratado de exterminar. Así que sintámonos gozosos por estas situaciones que realmente están ajenas a nuestra voluntad y obediencia a la palabra de Dios. Entonces, José, estaba siendo acusado falsamente y fue por la esposa de su amo Potifar. Josué fue bendecido de una manera tan increíble que Potifar lo puso como administrador de muchas de las cosas, especialmente de su casa y el cuidado, excepto que tocara a su mujer. La mujer se siente en esa tentación para con él, lo asedia, lo persigue. Él huye para no cometer un pecado contra Dios y contra la confianza de su jefe, de su patrón, Potifar, y esta mujer lo acusa falsamente y es puesto en la cárcel por más o menos 12 años. La canción que cantábamos hace un rato nos hace pensar, Dios se olvidó de mí. 12 años, son muchos años. Nosotros pasamos 6 meses, 10 meses, 1 año, 2 años de tribulación y pensamos, wow, esto parece que no va a tener fin. Esto parece que no va a poder solucionarse de ninguna manera. Entonces, Elohim, en este momento, a través de este sueño, estos 2 sueños de Faraón,
es que crea la forma, la manera en que José, va a ser liberado, y tuvo la oportunidad de ser llevado ante su presencia e interpretar correctamente los dos sueños que ninguno de los sirvientes de Faraón había podido descifrar. Entonces, Elohim, una vez más, le da esa oportunidad a José de interpretar. Ya había tenido dos sueños interpretados en dos prisioneros igualmente, y le otorgó la bendición de interpretar dos sueños que Faraón tenía, el cual había agitado el espíritu de Faraón, lo había inquietado mucho. Y aquí vemos, en este momento crucial, vemos cómo la voluntad, y esto es lo que yo entiendo, la voluntad y el propósito de Dios se va a cumplir en cada uno de sus hijos llamados. No todos vamos a ser héroes, no todos vamos a ser recordados en los anales de la vida como héroes, pero como pueblo de Dios, Dios va a cumplir su voluntad y su propósito con cada miembro de su pueblo, de su familia. En esta porción específicamente, es muy interesante que nosotros podamos notar la repetición, y en toda la Biblia, en toda la escritura, se habla de la repetición del número 2. Habrán dos en el camino, los dos árboles y muchas de las otras cosas. Y el número, cuando en la Biblia, en la Torá, se repite, tiene un significado más allá de un simple valor numérico, ya que expresa la existencia de algo más, y donde nosotros vemos grandes enseñanzas. Por ejemplo, la creación del hombre y la mujer, dos, un hombre y una mujer. Los dos grandes mandamientos, los vemos en Mateo capítulo 22. Las dos casas, una construida con prudencia y la otra caída. Las dos varas, dos hermanas, dos ramas de olivo, dos trompetas de plata, dos panes en la fiesta de Shavuot, dos querubines que estaban cuidando el arca de la alianza, y otros dos a la entrada del jardín del Edén, dos espías, dos testigos, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 11. Entonces, toda palabra, número, nombres y hechos y situaciones en toda la escritura, especialmente en la Torá, tiene un significado más allá de lo que nosotros simplemente leemos. Nada es por coincidencia, pues todo es para nuestra enseñanza. Hermano, nosotros se nos está dando la oportunidad de ser equipados con conocimiento. Grabes esta palabra, conocimiento. El pueblo de Dios, las personas en el mundo rechazan la verdad, rechazan el conocimiento, y este es el único pecado que no es perdonado porque lleva a la incredulidad. Pero Dios te da la oportunidad de adquirir conocimiento, de que puedas usar tu cerebro, tu mente, y razonar las cosas que Dios está mostrando para ti. Entonces, cuando nosotros leemos a conciencia y escudriñamos a conciencia, podemos encontrar la verdad. Yeshua dijo: conoceréis la verdad, entenderéis la verdad, podrán ver la verdad, y esta os hará libre. Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 39. Les hablaba a los escribas, a los doctores de la ley, a los intérpretes de la ley, a todas aquellas personas que eran estudiosos de la Torá. Les decía: ustedes examinen las escrituras, y las examinan y las estudian porque ustedes piensan, ustedes creen que en ellas se encuentra la vida eterna. ¿Ven lo que Yeshua le está diciendo? Ustedes, al hacer todo este conocimiento y búsqueda, lo hacen porque sienten, porque consideran que en ella se encuentra la vida eterna. Y mira lo que dice: y toda esa escritura, todo lo que dijo Moisés, todo lo que hablaron los profetas, dan testimonio de mí. En Génesis capítulo 41, versos del 1 al 4 dice: aconteció que al final de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y he aquí soñó que estaba de pie junto al río Nilo, o al Nilo. De pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pasían en el carrizal. Pero he aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas,
y se posaron o pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Y dice, y Faraón se despertó. O sea, yo no sé si usted ha soñado. Yo he tenido sueños y a veces uno se levanta exaltado. Desafortunadamente no todos tenemos la conciencia de consultar al Altísimo, consultar al Eterno y decir, Señor, ¿qué me estás mostrando? Los sueños, no todos, hermano, para que tampoco entre en este estudio profundo de los sueños. Hay mucha basura, mucha mentira allá afuera con relación a esto, pero es de Dios que a través de los sueños Él puede manifestar eventos en su vida o en la vida de otras personas. Dice que Faraón se despertó y les decía, hay sueños que impactan nuestro espíritu. Hay sueños que impactan el espíritu de cualquier persona y nosotros debemos prestar mucha atención, pues es posible, no siempre, pero es posible que hay mensajes escondidos en ellos. El sueño impresionó a Faraón, lo perturbó, pero de alguna manera pues volvió a dormirse, como lo dice la escritura, y se volvió a dormir y nuevamente vuelve a soñar algo similar. Mire lo que dice Génesis capítulo 41, verso 8. Y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios. Y Faraón contó sus sueños, pero no hubo quien pudiera interpretar sueños. Hoy en día existe una ciencia de adivinación, de sueños, de interpretación, y quiero decirles, son miles de millones de personas que confían más en todos estos agoreros, adivinos, encantadores, personas que están tratando de dar a conocer y revelar sus sueños, su futuro, su fortuna, y que le vaya bien. Y quiero decirle esto, la gran mayoría, la gran mayoría es pura basura. Mucho cuidado. Entonces, en este momento fue cuando están sucediendo estos eventos que el copero, el único que había sido restaurado a la posición, y quiero decirle, copero y el panadero, el cocinero del panadero son las personas más allegadas y de mayor confianza, especialmente de un monarca, de una persona de prestigio a la estatura de Faraón. El Faraón dudó de sus dos fieles sirvientes, el que le traía la bebida todos los días y aquel que le producía la comida. Hubo una desconfianza que los dos cayeron en la cárcel. La semana pasada pudo haber leído eso. José describe los sueños de cada uno. El panadero es muerto y les cortaba la cabeza y colgado, y el copero es restaurado. Fue allí cuando después de 2 años, o sea, llevaban ya 10 años, a los 10 años José revela el sueño de ambos, y 2 años más pasaron. José le dice, acuérdate de mí. Y está Faraón con esto, y allí el copero recordó a José y le habló al Faraón. Dijo, hay un joven hebreo que usted puso en la prisión, o Potifar puso en la prisión, y él interpretó correctamente un sueño que yo tuve, por eso estoy aquí. Faraón ordena que saquen a este joven hebreo, a José, de la prisión. Y es en ese momento, a partir de ese momento, cuando lo profetizado, aún sus propios sueños, los sueños de José comienzan a verse de una forma tan real. Él esperó confiadamente todos estos años, la venta, el intento de asesinato, haber estado alejado de su padre, de sus hermanos, todo. Ahora comienza a matizarse, comienza a verse de una forma más clara cómo cambia súbitamente su vida, porque Dios cumple sus promesas y lo que Él da, nadie lo quita. Así que Yahweh comienza a desarrollar un increíble plan de salvación. Exacto. ¿Por qué lo hace? Porque Él se lo había prometido a Abraham. Desde la historia de Abraham, desde el llamamiento de Abraham, le dice, ustedes van a ser así una gran nación y van a empezar a hacer esto y esto. Le descubre, Abraham tal vez no entendía completamente lo que iba a pasar, pero es en ese momento en que comienza en la vida de José a verse el plan de Dios. Mira lo que dice Génesis 41, verso 14. Entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron de la prisión. A partir de este momento, la vida, como le había dicho, de José comienza a cambiar. Ya José no volvería a tener el mismo estatus. Y quiero decirle, cuando nosotros entramos a un nivel espiritual, cuando nosotros crecemos, cuando se realiza el verdadero llamado de Dios,
nosotros no podemos regresar. Y quiero decirle, en esta fe hebrea, en esta fe del comienzo al salir del catolicismo, el cristianismo, cuando caminamos, a veces viene la tentación de volver a ser las personas que éramos antes. Quiero decirle, cuando usted experimenta la verdadera savia, ya no hay nada, absolutamente nada que lo pueda saciar. Pero Dios cambia nuestra vida para comenzar a hacer un cambio de estatus. Nos lleva a un nivel donde nosotros seguimos creciendo en gracia y en conocimiento de la palabra. José se quedó en el palacio real porque había llegado el momento del cumplimiento de sus sueños desde su juventud. Después de esperar tantos años de su liberación, ahora él está listo para cumplir los propósitos de Elohim. Todas las cosas ayudan para el bien de los que hemos sido llamados y amamos a Dios. Porque han sido algunos llamados, pero no todos aman a Dios. Entiéndalo. Las personas que hemos sido llamados y amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para el bien. Es cierto que a veces el Eterno nos hace esperar un poquito, pero esa espera es simplemente para darnos madurez, para darnos entendimiento, nos deja y nos permite pasar por pruebas difíciles para nosotros poder caer en nuestros sentidos. La vida de Jacob tuvo que pasar casi 20 años como siervo en la casa de su tío Labán. ¿Para qué? Para poder madurar, para poder crecer, para poder entender que hay un propósito superior el cual Dios quiere llevarnos. Entonces, así será también en los últimos tiempos. Los últimos tiempos, nosotros seremos partícipes si nos toca. Nosotros estaremos siendo testigos fieles en medio de caos, en medio de dificultades. Cuando el mundo esté pasando por tribulación, cuando el mundo esté pasando por situaciones y nosotros podamos estar confiados, nosotros seremos los instrumentos de Dios para alcanzar al mundo, para que el mundo lo conozca a él y conozca a Yeshua, a quien él envió. ¿Y cuándo usted va a decir, hermano Diego, esto se va a cumplir? Cuando vengan las revelaciones completas de todo lo que está pronosticado en Apocalipsis. Dios nos dejará a nosotros como testigos. De hecho, Apocalipsis número 1, verso 1 dice, la revelación de Yeshua que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Yohanan o a Juan, su siervo. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados para poder dar y responder a todo aquel que demande de nosotros una respuesta por causa de nuestra fe. En el verso 16 de este capítulo 41, hablándole a José, a Faraón le dice, no soy yo. Elohim dará a Faraón una respuesta que traerá y pondrá en él paz. Y esta es la cosa más importante. El mundo que no conoce a Dios recibirá la paz de Dios solamente a través de la paz que nosotros tengamos. Quiero decirle que el nombre del Eterno es blasfemado entre los gentiles por causa de nuestra manera de ser, por causa de nuestra manera de responder en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación. Y usted ha escuchado seguramente a muchas personas dicen, si estos son hermanos, si estos son cristianos, ¿para qué yo quiero meterme en esta religión? El mayor tropiezo es nuestra forma de vivir cada día. Entonces, cuando nosotros podemos ser esos instrumentos, podemos ser la luz, así como se está alumbrando la luz durante toda esta semana, nosotros, como lo dijo Yeshua, somos la luz del mundo, somos la esperanza del mundo, somos el antídoto para las necesidades que el mundo tiene. Entonces, cuando José interpretó los sueños de los súbditos de Faraón, que estaba en prisión, él también dice, no pertenecen a Elohim las interpretaciones, o sea, no nos podemos jactar, no nos podemos glorificar, no nos podemos vanagloriar, no podemos decir, por causa de que yo soy un buen cristiano, Dios me ha dado este don. No, toda la gloria, toda la honra hay que dársela solamente a él. En Génesis capítulo 40, verso 8, él decía, no pertenecen a Elohim las interpretaciones. En ambas ocasiones, José le da la gloria a Yahweh, testifica a Faraón del poder interpretar los sueños, le pertenecen solamente al Elohim eterno.
José, igual que el profeta Daniel, hacía exactamente lo mismo. Cuando entraban bajo autoridad de cualquier cosa, le dieron el crédito, le dieron la honra. Un buen líder, un buen siervo, siempre le va a dar la gloria y la honra al Señor. Miren lo que decía, por ejemplo, Job en el capítulo 33, verso 14 en adelante. Ciertamente Elohim habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras duermen en sus lechos, entonces él abre el oído de los hombres y sella la instrucción. Es nuestra labor darle toda la gloria debida a su santo nombre. En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 28, dice, pero hay un Elohim en el cielo que revela los misterios. Hermano, nosotros no nos podemos llevar la gloria. No importa qué tan buen hijo o qué tan buena hija o qué tan consagrado usted es, siempre la gloria de Dios. Nosotros tenemos que saltar de ese yo, de salirme de ese yo, y yo he hecho, y yo he hecho, y yo hago, y yo digo, y yo ayuno, y yo oro, y yo, no, sáquese del yo. No le esté diciendo a la gente lo que usted, glorifique al Señor en su vida y a través de su vida, para que todos los misterios del Señor puedan ser revelados en el mundo de la gente perdida. El don de interpretar los sueños, como los de José, como los de Daniel, no es algo que puede ser aprendido, hermano. Hay escuelas. Hoy me sorprende de que realmente hay escuelas de profetas y te enseñan a profetizar, y hay escuelas hasta para hablar en lenguas, y hay escuelas hasta para interpretar sueños. Quiero decirle, lo que Dios da lo revela a él solamente para su gloria y su honra. Es una revelación directa y divina del Todopoderoso que le da a sus siervos. Y quiero enfatizar que le da a sus siervos escogidos, no a todos, porque a todos los que él llamó, a todos salvó, pero no va a usarlos a todos, mis hermanos. Dios no los va a usar a todos. Hay siervos, y hemos visto siervos que son exclusivos, favorecidos, y Dios los honra de una manera tan poderosa. A veces queremos ser como fulano, queremos ser como mengano. Queremos que Dios me dé el prestigio que tiene una iglesia o otra congregación, y yo quiero ser grande y yo quiero ser poderoso. Hermano, Dios al que es altivo lo mira de lejos, y al humilde lo honra. Entonces tenemos que saltar de una posición de arrogancia a una posición de humilde. Y con todo y eso, si Dios no te va a usar, date por alegre, date por bien y estar contento de que ya ha hecho suficiente. Si Dios no hace más contigo, basta, es suficiente haberte dado su salvación. Así que tanto José como Daniel comprendieron que ellos solamente eran un portavoz de Elohim, instrumentos en sus manos. A los sueños que impactan nuestro espíritu, debemos prestar atención. No sé si usted sueña, no sé si siente situaciones, pero debemos prestar atención, porque es posible que un sueño o algunos sueños, especialmente si se repiten o si se comparan unos siendo iguales, tienen un mensaje profundo a nuestra vida. Puede ser una advertencia, puede ser un llamado, puede ser una situación donde nosotros tengamos que tomar una decisión y estar preparados previamente. Este sueño, dice la escritura, que impresionó a Faraón, pero no obstante, trató de ignorarlo la primera vez, vuelve a dormir y luego vuelve a soñar algo similar y le roba esa paz. Mira lo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 41, versos 5 y 7. Se quedó dormido y soñó por segunda vez. He aquí, 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y aquí 7 espigas menudas y abatidas por el viento del este solano o del este brotaban después de ellas. Las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón se despertó de su sueño, se dio cuenta y estaba perturbado en espíritu. Entonces, según la visión o la revelación que José tiene de estos dos sueños, confirma el uno con el otro. También Faraón tuvo este segundo sueño que confirmaba el primero. Definitivamente el sueño tenía un mensaje.
pero él no sabía cuál era. ¿Por qué Yahweh? ¿Por qué nuestro Elohim no le dio directamente la interpretación a Faraón? ¿Por qué? Porque su plan no era con Faraón, su plan no era con Egipto, su plan no era con las naciones del mundo, su plan era con Israel, era con José, y se lo confirmaba a través de él. En Génesis capítulo 41, versos 32 y 33, dice, en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto, y escúchenlo bien esta escritura, este asunto está determinado, predestinado, ya está predeterminado por Yahweh, y que Yahweh lo hará pronto. Ahora pues, miren lo que José le está diciendo, y quiero decirle, tal vez José ni siquiera está pensando en sí mismo cuando le da este consejo a Faraón. Busque Faraón un hombre prudente y sabio. Dos cosas, y yo quiero que tenga presente estas dos cosas. Un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. José sugirió a Faraón elegir a un hombre con sabiduría para preparar a Egipto de la terrible hambruna que se aproximaba. La situación que viene debería manejarse correctamente. Si Faraón no hubiese recibido una revelación directa de Yahweh a través de su siervo José, él no hubiese hecho preparativos adecuados para los 7 años de hambre. La voluntad y el propósito del Eterno comenzaba a llevarse a cabo, pero no necesariamente para todo el mundo, sino para poder cumplir la promesa a Abraham de poder guardar a su pueblo y la descendencia se pudiera multiplicar. Esta hambruna iba a arropar, además de todo el país de Egipto, a las naciones, incluyendo, pero Israel sería el que iba a ser guardado. Miren dos aspectos de lo que he venido hablándoles, dos. Prudente y sabio. No hubiese sido suficiente una sola palabra para poder describir a la persona que podría tomar la responsabilidad del cargo. Las tradiciones judías consideran que cada palabra en la Torá es necesaria. No hay ni una sola palabra en toda la escritura que haya sido colocada en vano. Es cierto que hay algunos textos del Nuevo Testamento, especialmente como se le llama, mal llamado, que han sido agregados, que no aparecen en los escritos, pero considerando la Torá la más fiel, ninguna palabra, ni una sola, ni el punto, ni la coma más pequeña está puesta por error y no tiene un propósito. Cualquier aparente redundancia fue escrita a nosotros o dejada a nosotros para enseñarnos qué palabra se refiere a dos tipos diferentes de conocimiento. Déjeme decirle, por ejemplo, la palabra prudente en el hebreo es bein, significa distinguir, considerar, diligentemente, discernir, elocuente, instruir, y es mucho para poder atender. Ahora, la palabra sabio o de sabiduría del mismo hebreo es jajam, inteligente, hábil, ingenioso, astuto. Son cualidades que tal vez unas personas tienen una, otras tienen otra, pero lo que José estaba diciendo, la persona tiene que tener estas dos habilidades y estos dos atributos intrínsecos formados el uno con el otro. Mire lo que dice Génesis 41, verso 38. Entonces Faraón dijo a sus siervos, o sea, recuerde que Faraón tiene toda una corte de personas, tiene un montón de adivinos, de interpretadores de sueños, nadie fue capaz de hacerle. Es a ellos mismos que Faraón hace esta pregunta. ¿Podríamos hallar en todo Egipto, aparte de José, que pudo revelar su sueño, un hombre como este, como cual? No directamente está hablando como José, directamente, sino una persona que pueda ser llena de toda prudencia, de toda sabiduría, que pudiera tener los dos atributos. Y dice, un hombre como este en quien
el espíritu de Elohim, ahora sí está mirando directamente a Jesús, a José. Es el hebreo que está allí, donde el espíritu de Elohim, porque le dio gloria y honra al Señor, esté en él. Y Faraón le dijo a José, puesto que Elohim te ha hecho todo esto y no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú, el puesto es tuyo. De hecho, cuando se habla en el libro de Hechos, capítulo 7, en el verso 10, Esteban dando testimonio de todas las cosas que Dios había hecho para su pueblo, dando testimonio de Yeshua, hace la mención en el verso 10 del capítulo 7 de Hechos, y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y este lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. No era por José, no era porque él era especial, no era porque era el simple instrumento que lo iba a usar en su tiempo y en su momento. Por eso José es una muestra, es el prototipo de que lo que solamente Yeshua puede hacer por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente él. No había otra persona, no había otro ser, no había otro ángel, no había ningún otro ser creado que Yeshua no fuera a completar. Por eso él es una sombra profética de aquel que redime, de aquel que salva, de aquel que libera, de aquel que protege, de aquel que restaura y de aquel que levantará en el día postrero. Faraón vio a José, lo que sus hermanos no podían apreciar o no vieron a través de él cuando José les daba sus sueños proféticos. La unción del Ruach, esa unción que nos sella por el Espíritu Santo, por el Ruach Kodesh, que viene de Yahweh, nos capacita a nosotros para poder ser sabios y prudentes. El pueblo de Israel tampoco. Asimismo, como los hermanos de José no pudieron ver en él lo que había en él, asimismo Israel en su tiempo tampoco pudieron ver al espíritu de Elohim cuando vino sobre Yeshua, aun cuando él confirmó con la profecía de Isaías que dice, el espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esto lo dice el libro de Isaías, capítulo 61. Entonces, cuando nosotros seguimos estudiando en el capítulo 42, vemos a los hermanos de José que después de la situación de abundancia, y esto es lo que yo quiero ahondar un poquito. En nuestra vida regular hemos tenido tiempos buenos, tiempos de abundancia. Pero Dios nos ha dado siempre tiempos de abundancia para guardar un poco para los tiempos de escasez. Y quiero decirle, a veces creemos y confiamos de que Dios siempre, y es cierto que lo hace, pero a veces Dios da una provisión para reservarnos para los momentos de prueba que vengan a través del mundo. La pregunta es, con todas las noticias que usted ha escuchado del mundo, con todas las situaciones de incertidumbre en la economía, en lo político, en lo social, en lo moral, ¿usted se está preparando? ¿Usted está pensando de que Dios ha mostrado todas estas cosas y ha mostrado en las noticias y en situaciones que van a venir, está preparándose? ¿Pudiera usted pasar una calamidad de comida? Si hubiera una escasez de comida por un año, ¿pudiera usted subsistir un año? Si hubiera una situación de economía financiera donde todo el mercado y el comercio mundial se cierre, ¿pudiera usted subsistir económicamente al menos un año? Aquí estamos hablando de que 7 años iban a ser de una sequía total, un hambre total. Iba a haber escasez por todas partes y el único país que estuvo preparado porque Dios lo permitió de esta manera fue Egipto. Fue el único que se preparó porque allí estaba este siervo de Dios. Entonces, como lo había revelado en los sueños a Faraón, después de los 7 años de abundancia vino esta hambruna, pero gracias a la buena administración de un hombre prudente y sabio que era José, bajo esa bendición, el país preparó, amplió graneros, almacenó, y ¿saben qué? El faraón, no José, faraón se convirtió en el dueño de todo Egipto, literalmente, porque la gente empezó a vender animales, empezó a vender tierras, empezó a vender posesiones, simplemente para cambiarlo por alimentos para no morirse de hambre.
Entonces, esto no fue un negocio personal para la vida de José, sino que era simplemente una preparación en su posición para guardar al pueblo de Israel que regresaría y estaría allí. El hambre no solamente fue en Egipto, sino que empezó a afectar a todas las regiones, que llegó hasta Canaán, donde estaban los hermanos. Gentes de todos los pueblos, de todas las naciones llegaron en busca de alimento. Y entre ellos, adivine quién llegó. Los hermanos de Jacob, los hermanos de los hijos de Jacob, la familia de Jacob, los hermanos de José. Cuando la hambruna llega a esta tierra de Canaán, vienen 10 hermanos. Ellos bajaron a Egipto en busca de alimento. Ahora, piensen, nunca a ellos le pasó por la mente que en ese viaje, ¿cómo Dios puede conectar las cosas que van a suceder en nuestra vida? ¿Y qué oportunidades nos da Dios a nosotros de mostrar verdaderamente por qué nacimos, por qué fuimos elegidos y cuál es el propósito de nuestra vida? Allí los hermanos no sabían, pero se iban a encontrar con su hermano José, y a quien vendieron como esclavo. Ellos, cuando llegan, José ha cambiado su aspecto, ya se viste como un egipcio, ya habla como un egipcio, tiene prendas de virrey, o sea, no era una persona común y corriente. Y de acuerdo a la cultura de este Oriente Medio, nosotros tenemos que entender y localizarnos cómo pudiera vestirse una persona, y no lo reconocieron. Mira lo que dice Génesis 42, versos 6 y 8. Y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Llegaron los hermanos de José, se postraron ante él, rostro en tierra. Y José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo reconocieron. Lo que nosotros tenemos que entender es que cuando los hermanos llegan, se postran ante él, rostro en tierra. No lo reconocieron. José reconoce ante su presencia que son sus hermanos, y allí se prueba y se comprueba el sueño que José tenía como un jovencito, del cual sus hermanos lo odiaron. Su papá inclusive lo miró con desprecio en un momento. ¿Acaso yo y tus hermanos nos postraremos, tú y tu mamá nos postraremos delante de ti? Y mira lo que está pasando en este momento. Sus hermanos se inclinaron al tener, no sabían quién era, porque si ellos saben directamente que José es su hermano, seguramente ni se hubieran postrado ante sus pies. Entonces, esta identidad nueva que José tiene permite que se cumpla la profecía o los sueños dados a José de jóvenes cuando sus hermanos se postran. Y ese postrarse es un acto de reverencia, no de adoración, no de adorarlos, porque el pueblo de Israel no iba a hacer eso. A pesar de que la Torá estaba escrita en sus corazones, no sabían que no podían postrarse ante otros dioses, y no lo hubieran hecho, quiero decirlo, sino que es un acto de humillación, de sujeción, de decir, estamos aquí como tus siervos, haz con nosotros lo que tú quieras. Era el momento más histórico en la vida de José, y también un momento emocional. Piense por un momento, recordar la traición. O sea, cuando uno piensa en los sentimientos y en las emociones que como seres humanos podemos guardar, si el Espíritu de Dios, de bondad, de amor, no está en nosotros, nosotros podemos cavilar por causa de Hasatán, del adversario, la tentación de herir, vengar, destruir. Me tienes que pagar y me vas a pagar con creces. Pero uno de los momentos más hermosos con esto es que, siendo José un modelo y un prototipo de Yeshua, del amor y el perdón de Yahweh sobre nosotros, ¿cuántas veces nosotros no le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces no le hemos vendido? ¿Cuántas veces no le hemos negado? ¿Cuántas veces nosotros, por una situación social, comportamiento social, no comprometemos nuestra fe, y por no perder un amigo o por no perder un familiar, nosotros comprometemos nuestra integridad y obediencia? De hecho, la gran mayoría de las personas son buenas en la congregación, o son buenas mientras estén en un ambiente de creyentes, pero cuando estamos en el mundo, podríamos actuar exactamente igual. Recuerden,
El nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles por causa de sus hijos. Entonces allí podemos pensar en que había un dolor por la traición, los recuerdos que él tenía como hermano. Un momento de prueba, de decisión. Tengo autoridad. Cualquier decisión que yo tome ahora por la autoridad que tengo, Faraón la va a respaldar. Y este es el mejor momento para yo vengarme. Y quiero decirle, esa palabra no puede descansar. Nosotros, dentro de nuestros hermanos, dentro de nuestras personas que se relacionaron con nosotros, aunque nos hayan ofendido, aunque nos hayan maltratado, aunque hayan hecho toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, no podemos guardar en ningún momento ese sentimiento de venganza. ¿Por qué? Porque no sabemos qué vueltas da la vida. Y a lo mejor, si tomamos una actitud de rechazo, de odio, de vengarnos, a lo mejor esas personas cuando vengan buscando la verdad, no se van a acercar a nosotros. No nos van a escuchar a nosotros. Pero si nosotros nos portamos de una forma verdadera y sincera, somos los instrumentos más indicados para que cuando aquellos que aún nos despreciaron al salir de la congregación o al no participar más de las cosas que se hacían anteriormente, ellos también entiendan y vengan a nosotros y nos busquen. Es allí donde nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Podemos tener la posición, venganza o perdón. Yo creo que el amor cubre multitud de pecados. Yahweh, nuestro Eterno, nos ha dado grandes indicadores de su plan de redención a través de toda la historia de José. Que parte del pueblo de Israel rechazó a Yeshua como su Mesías por más de 2000 años. Él continúa recibiéndolos con los brazos abiertos, porque conozco muchos judíos que en un principio habían blasfemado, dicho cualquier cosa de Yeshua. Hoy los vemos que vienen a los pies de Yeshua. Recuerden que cuando el Señor vino, Él vino a lo suyo. Cuando dice vino a lo suyo, de esto ha habido controversias de a qué se refiere vino a lo suyo. Y a veces dicen, vino a lo que era su pueblo, su gente y a lo suyo, ¿no? Pero decía, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a lo suyo. ¿A qué vino él? A enseñar. Vino a hacer su función, su labor, a mostrar el camino. Vino a lo suyo. Aquellos que estaban en la misma posición de mostrar el camino, la luz, la verdad, no lo recibieron. Porque era simplemente como una forma de posición, ¿no? ¿Quién es el mejor rabino? ¿Quién es el mejor maestro? ¿Quién es el mejor profeta? ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el que camina más cerca de Dios? Esos suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, Él les dio ese poder y esa potestad de poder reintegrarlos sin importar cuántas cosas hayan hecho en su vida. Él podía recibirlos y perdonarlos todos. Miren lo que dice Juan 18, verso 37. Para esto, dice Yeshua, yo he nacido y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Es cierto que a veces es difícil entenderla, a veces es difícil comprenderla. Quiero decirle, yo en mi propia vida he batallado por más de 18 años, aprendiendo y escuchando para poder llegar al final de mis días y tomar esta decisión. Hay gente que me ha dicho, pero usted puede ser tonto, ¿cómo deja todo lo que tenía, todo lo que había hecho, lo deja? Porque realmente hay un galardón más grande, hay una obediencia mayor, hay algo superior que no basta con quedarnos para retener un lugar, una posición. No, tenemos que ganar a aquel que nos llamó porque escuchamos su voz. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah, tu ley, tu ordenanza, tu instrucción, verdad. En Lucas capítulo 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el mismo Tito, en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso 14, dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, posesión suya, celoso de buenas obras.
Entonces, Yeshua, al ser rechazado, esta era parte del plan divino de Elohim, para salvar tanto a sus hermanos como a todos aquellos que quieran venir y recibirlo y aceptarlo para que tengan el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. La humanidad de hoy en día, en la mayoría, reclama una versión paganizada de Jesús. Uno que supuestamente abolió la Torá, abolió el Shabbat y abolió todas las fiestas. Pero de toda esta cantidad de personas, hay un remanente que está regresando, ovejas que están escuchando su voz, personas que están arrepintiéndose de todas las tradiciones humanas y se están volviendo. Miren lo que dice en Marcos capítulo 7, en el verso 6. Yeshua le respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero con su corazón está muy lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Hoy en día hay pastores que dicen: sabemos que Jesús no nació en diciembre, sabemos que no nació el 25 de diciembre, pero ¿qué están haciendo? Les siguen enseñando a todo el mundo: celebremos el 25 de diciembre como el nacimiento de nuestro Mesías, el nacimiento de nuestro Salvador, el día en que Él vino a este mundo, la luz. Y hay una cantidad de confusiones que lo único que hacen es llevar a personas y personas a obedecer preceptos de hombres. Yeshua tiene un lugar preparado para sus hermanos, donde Él le recibirá y donde Él le recibirá. Ahora, según parte del pueblo judío rechaza a Yeshua como el Mesías, así también el pueblo gentil, la iglesia cristiana desde el catolicismo y la iglesia protestante todavía están, aunque reciben a un Mesías y a un Jesús, rechazan al verdadero Mesías, aquel que no vino a desechar la Torá, aquel que no vino a cambiar los preceptos, aquel que vino a participar. Y si usted no me cree, puede mirar todas las cuestiones históricamente. Por eso el conocimiento es muy bueno, porque si no tienes el conocimiento, tú vas a creer a las estupideces y a las filosofías que pastores, sacerdotes, maestros quieren enseñarte cada día para mantenerte en ignorancia. Tú puedes mirar la historia de cómo se fundó la iglesia cristiana en el concilio de Nicea en el año 325 y entenderás todas las barbaridades que allí se dijeron. Mira lo que dice el profeta Oseas mucho antes de que al menos el cristianismo se formara como lo que hoy se conoce. Mira lo que dice Oseas capítulo 4. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y la gente dice: no, pero yo peco por ignorante. No es que le falta conocimiento. Mira lo que continúa diciendo el versículo: porque tú has rechazado el conocimiento. No es que le falte conocimiento, sino que yo decido no creer. Yo decido no buscar. Yo decido no indagar. Porque cuando una persona busca la verdad y la encuentra, lo único que puede hacer es quitar todos los altares, quitar todas las costumbres paganas, sacar todo aquello que destruye su vida. Es su responsabilidad. Y si no lo hace, se niega a la verdad, se niega a la luz y sigue caminando por el camino ancho donde van todos. Donde todos siguen continuando caminando. Dice la palabra que el camino y la puerta es estrecha. Muchos entrarán por ella y se devolverán. Hay personas que por la liturgia hebrea, por la forma de hacer las cosas, que no estábamos acostumbrados, esto se vuelve aburrido, guardar el Shabbat es aburrido, guardar las fiestas es aburrido, celebrar esto que no sé ni papa, prefiero regresar de donde yo estaba. Mire, muchos perecen por falta de conocimiento, pero no porque no lo haya, sino porque rechazaron el conocimiento. Y dice Dios: yo te rechazaré, yo te echaré del sacerdocio. No podrás ser llamado nación santa, pueblo elegido, sacerdocio real, porque tú te has olvidado de la Torá, de la instrucción de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Mire lo que dice 2 Corintios 11:4. Porque si alguien viene y predica otro Yeshua, otro evangelio, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto
que no han aceptado, bien lo toleran. Pablo está diciendo, hay personas que aceptan la tradición de seguir celebrando, de seguir participando, que por mis hijos, que por mi sobrino, que por mi mamá, que por la memoria de mi abuelo, y estamos rechazando el conocimiento. Romanos capítulo 11, verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, que para que no sean sabios en su propia opinión, que Israel se ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Juan capítulo 5, verso 46 dice, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y en Mateo capítulo 5, verso 17, miren lo que dice Yeshua, no piensen ustedes que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para dar cumplimiento. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y quiero hacer un paréntesis, es el mismo, no ha pasado, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero que cualquiera que los practique y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. La pregunta que te hago es, ¿cómo quieres ser? ¿Quieres ser llamado pequeño? Sigue con las tradiciones. Este es el mejor momento para celebrarlas. Y salimos y vemos las luces y la tentación. Y cuando salimos a la calle y vemos árboles y vemos luces, es como la tentación de la esposa de Potifar. Si no nos mantenemos firmes, podemos caer. Y podemos hacer, ay no, que se ve muy lindo, que se ve muy hermoso. Hermano, circuncidemos nuestro corazón y despojémonos de una vez y por todas. La palabra cumplir en el griego es plero, que significa ejecutar, proporcionar, satisfacer, cumplir, perfeccionar, suplir. Entonces, él no vino a quitar. Él vino simplemente a mostrar la ejecución, el proporcionar, el satisfacer, el cumplir, el perfeccionar. A eso vino. No vino a quitarla, no vino a cumplirlo. Dice, el cielo y la tierra aún no han pasado y todo aún está como desde el principio. No se ha cumplido. Por eso la ley, la escritura, no puede ser quitada. Cuando Yeshua menciona que ni un yod o una punto o una coma sería... Es cierto que la gente dice en el hebreo no hay vocales, no hay nada, pero para la pronunciación correcta hay un montón de símbolos y cositas pequeñitas. Si usted mira el hebreo, aunque no lo sepa, aunque no lo hable, esas cositas que le ponen para poderla pronunciar correctamente a los que están estudiando, esos punticos, es para hacer la función de una vocal, para dar un sonido legible a las palabras. Por ejemplo, Yahweh, Yod-Hed, Vad-Hed, no tiene aparentemente vocales, pero si no tuviera esos puntitos y esas cositas que le ponen, esas figuritas que le ponen a las letras hebreas, un puntito aquí, una comita, una barrita, esas son las cosas a las cuales Yeshua estaba hablando. Ni tan solo un pequeño signo que se le pone a un vocablo para que pueda ser pronunciado será quitado de la ley hasta que todo se cumpla. Él vino a su pueblo, al pueblo que sacó de Egipto. Es cierto, algunos, no podemos decir todos. No piense y no siga creyendo que Dios reemplazó a la iglesia y levantó a la iglesia católica y luego a la protestante para unirla en una sola y reemplazar a Israel. Y esta iglesia, desde el catolicismo, vino a ser la Israel espiritual. Es mentira. La iglesia católica, cristiana y evangélica protestante no es el Israel espiritual. No hay sino un solo pueblo, no hay sino una sola nación, no hay sino un solo plan de salvación y no hay sino un solo pueblo. Y el día de mañana Dios lo va a unir en Yeshua en uno solo. Cuando Él venga, reunirá a todos los escogidos de todas las naciones y hará un solo pueblo y una sola nación. A los que le reciben, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser parte de su pueblo. Baruch haba Beshem Yahweh, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, Yeshua HaMashiach. Gloria, honra, poder y honor. Yahweh le bendiga y le guarde.
Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Yahweh levante su rostro sobre usted y le conceda su paz. Que la gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach esté con ustedes para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga.